amigos, aquí Predaking con una nueva video review y hoy, como podéis comprobar, aquí sigue el cansino de la línea Legends de Takara. Efectivamente traigo una nueva figura de la línea Legends. En esta ocasión es el LG52, el Target Master Misfire, que viene con el Target Master, valga de nuevo la redundancia, Aimless. Sí, últimamente hay mucho Legend, ¿qué queréis que os diga? Si está saliendo una línea muy molona. Cuando venga ahora la línea nueva de Power of the Primes, yo os digo que vais a ver poquito en el canal, ¿vale? Porque no me llama la atención absolutamente nada. ¿Qué decir? Pues bueno, pues la caja de siempre, con el hueco para el Headmaster, la figura, el Target Master en modo robot, y bueno, que es una pasada de caja. Muy chula, con su dibujo aquí, todo lo demás exactamente igual, por arriba, por abajo, por un lateral el dibujo ampliado, guapísimo, por otro lado fotos de las figuras, y por detrás pues lo de siempre, modos alternos, interacciones entre ellos, cómic y animalitos. Es una pasada, me encanta el tema de las cajas, me encanta el tema de las cajas de esta línea, ya lo sabéis, aunque ya sabéis lo que más me gusta, ¿verdad? Lo sabéis, yo lo sé, sí. Esto de aquí, que me parece, esto sí que me parece una pasada, chavales. Los dibujos, guapísimo el dibujo este de Misfire con Aimless. Es una pasada, muy guapo, sí señor. En fin, por detrás la bio y las tech specs, con fotos originales, reales del juguete, en ambos modos, ambos juguetes. Y el cómic extraño de nuevo, para no perder la costumbre últimamente. Aunque parece que esta vez no han querido introducir a chavalillas ligeras de ropa. Bueno, todo empieza con que parece que alguien ha comprado a Tripticon y a Metroplex. No sé, entonces han echado a todos los que vivían dentro. ¿Y quién ha sido? Pues he sido yo, Misfire, junto con mi amigo Aimless, que soy millonario, como podéis apreciar por la bata manta esta que llevo puesta. Y he comprado todo, me lo quedo. ¿Pero por qué? Que vemos incluso al gángster de Trigger Happy que ya está ahí con las pistolas. Pero dámelo yo. Y llega el policía Hot Rod con la chavala. No, ¿qué ha pasado? No sé. Tengo mucho dinero y me lo quedo yo. Os echo de vuestra casa. No, ¿por qué? Tengo también a mi amigo Aimless para defenderme. Vamos a atacarle, vamos a quitarle todo. Entremos aquí a Tríptico por aquí. No, bien, pium, pium. Me está disparando, cuidado. No, resulta que dentro de la armadura está la chavala. Vale. Empiezo a entender que entonces las chavaliñas estas, al menos esta, es el Target Master de Hot Rod. Interesante, ¿veis? Es la que está dentro de la armadura. Se ve que le dispara y la convierte en niño chico, en niña chica o algo, ¿no? En un bebé, ¿no? O algo así. No, ¿qué ha pasado? He sido yo con Aimless y con mi avión. ¿Veis? Es un bebé, tío. No, ¿por qué? Mira, es el poder que tengo. Mira cómo me transformo en robot. Y te lo enseño. Mira, somos así de chulos. Fijaos, como... y bueno, mucho rato de jaja y jiji y chulos. Se transforma en pistola, lo coge, se van a disparar. Ahora te voy a convertir a ti también, ¿Qué ha pasado? Hay como un escudo de fuerza aquí, extraño, que me bloquea, no sé qué. ¿Qué es esto? Ahí ha aparecido oro y cajas fuertes. Y un ordenador, y no sé qué. Y pero está aquí mi cuerpo. Ahora mientras te distraes con el oro y me combino y te pego un puñado. Y lloro. Ahora es como viejo ahí. No sé. Nada, ayuda a mi bebé. Conviértelo otra vez en mujer, que me gustaba. Bien, la convierte. Y se ve que se lo llevan arrestado. ¿Veis? Que lleva ahí como una correa o algo. Y él les va detrás de él. No sé por qué. En fin. Y parece ser que el que está aquí... No, viene a rescatarlo Trigger Happy, ¿no? ¿Puede ser? ¿Que venga a rescatarlo? Supongo que sí, porque está aquí, la policía está enfadada y él está aquí feliz y él está aquí disparando. Así que, en fin. Sí. No sé, me quedo sin palabras. Y lo abrimos una vez más y tenemos las instrucciones de la figura. Pues eso, no sé qué más decir. Una vez habiendo acabado la bizarrada del cómic, os muestro ya aquí a Misfire en su modo alterno y con Aimless y el Headmaster, perdón, ahí dentro de la cabina. Es una pasada. Me encanta Misfire, me encanta el molde, me encanta Trigger Happy, me encanta lo que está haciendo Takara con este molde, con esta línea en general, y me pirro, y estoy deseando de que me manden ya a Slug Slinger para tener los tres juntitos. ¡Ay, qué maravilla! En fin, vamos a hablar del Target Master, que como podéis ver va colocado al igual que el de Trigger Happy, aquí arriba en un agujero. Lo que pasa es que en esta ocasión no va en el torso, no es lo que se ve de frente, sino que va en el cristal, en el mismo cristal de la cabina. Azul, translúcido, muy chulo.
En fin, centrémonos en el Target Master. Aimless, que bueno, que como veis la transformación es exactamente igual a la de Blowpipe de Trigger Happy. Veis el pivotillo corto, veis que los brazos sobresalen por detrás y que las piernas quedan de la misma forma colocadas, está un poco así, pero de la misma forma colocadas aquí arriba. El molde, o sea, la transformación es la misma, lo que cambia es la decoración del molde, ¿vale? Y la pintura, poco más, pero la transformación, o sea, lo que es el esqueleto, la base, es el mismo. Entonces, bueno, la transformación pues es igual de sencilla y exactamente igual que la de Blowpipe. Vamos a colocar esto por aquí, vamos a poner las piernas, los pies hacia adelante, vamos a dar la vuelta a la cabeza y vamos a colocar todo esto aquí detrás hacia arriba. Decir que estéticamente me gustan más los Decepticon en modo humanoide, me gustan más los Decepticon que los Autobots, aunque sí es cierto que bueno, que esto de aquí da un poco el caldo, pero me gustan más, sobre todo porque además vienen mucho más pintados, mejor acabados en cuanto a pintura. Fijaos la cara de Aimless, ahí veis los ojos en rojo, la cara en dorado, es una pasada. Luego mucha pintura plateada. El plástico azul no es todo plástico gris o plástico rojo como el de los Autobots. Y luego en la parte de atrás mucho plástico transparente translúcido blanco y mucha pintura en plata. Está muy chulo, muy chulo. Las articulaciones pues las mismas de siempre, ya sabéis. Gira la cabeza, gira los brazos 360 grados, se abren un poco hacia afuera, la cintura no gira, las piernas se giran hacia adelante y hacia detrás, lo que pasa es que tocan ahí y van en un ball joint, lo que son las espinillas de rodilla para abajo y gira eso. Esto me recuerda que preparando el vídeo he estado revisando el de Double Cross y no os mostré las articulaciones de Highwire, pero bueno, son las mismas que solo que además gira la cintura debido a la transformación que gira la cabeza hacia detrás, ¿vale? Pero podéis ver cualquier otro vídeo de los Autobots Target Masters y el de Hot Rod o el de Cap y lo veis, ¿vale? Es igual. En fin, muy molones los Target Master estos. Muy molones. Yo os digo que solo por ello merece la pena comprar la figura, ¿vale? No se quiere quedar de pie. Vale, en cuanto a Misfire, vamos a pasar a la cabeza. Abrimos la cabina. No hace falta abrir la parte delantera como en Trigger Happy para sacarlo. Sacamos por aquí a Misfire en modo cabeza. Vamos a colocarlo de buena manera. Vamos a hacer otra vez el zoom del fin del mundo, como siempre. Y aquí tenemos el Master de Misfire. Pues, ¿qué deciros? Pues otra pasada, me parece otra gozada. Muy bien acabado, muy bien pintado. La cabeza viene detallada de forma excelente, pintado súper bien. No se le han salido el rojo ni el negro por ningún sitio. Muy bien los puños. Está muy bien, está muy chulo. A ver. Nada que ver con Hasbro, ni más ni menos, ya está, ni más. Para la transformación, pues muy sencillo, ya sabéis, todo plegado, todo bien puesto ahí en su sitio. Y tenemos la transformación, la cabeza de Misfire, que bueno, que a mí es que sencillamente no me gusta. Yo es que soy muy de faceplate, ¿vale? Yo soy muy fan de Optimus, por ejemplo, y de Bumblebee, del Bumblebee y del juguete. No del de los cómics, la serie, ¿vale? Entonces, bueno, pero bien, mola, la verdad es que está muy bien acabada, tiene mucha pintura, no es como la de Double Cross, que era todo blanco, que sí que era porque el personaje era así, pero en fin, no voy a enrollar otra vez. Muy chulo, muy bien acabado, la verdad. Y pasamos a lo que nos interesa, que es a Misfire propiamente dicho, que el modo alterno ya me parece una pasada también, viene con muchos detalles. Ya sabéis que el molde es el mismo, bueno, al menos como los Target Master, es el esqueleto, la base es la misma que la de Trigger Happy, lo cual me parece alucinante, ¿vale? Y se han sacado otra figura de la manga, pero, en fin. Aquí veis los detalles de pintura que lleva, el rosa los escudos, lleva aquí este color como rojo. Sí, es rojo, es que en la cámara con la luz se ve un poco anaranjado, pero es rojo, ¿vale? Este blanco aquí, esta parte de aquí detrás es diferente a la de Trigger Happy, porque Trigger Happy lleva aquí unas alitas, me parece, creo recordar. Si no, ahora lo veremos. La parte de abajo y los brazos es donde más se nota la diferencia del molde, ¿vale? Y pues nada, que me parece una maravilla, es Misfire. Sin más, es Misfire. Entonces, en fin, además ya veréis que la transformación es diferente a la de Trigger Happy y eso siempre mola, ¿no? Entonces, si os parece, hablando de eso, vamos a transformarlo. Voy a separar
los brazos, que como veis se separan. El peg va aquí abajo, pero se separa todo de aquí arriba, ¿vale? A la hora de transformarlo y de separar los brazos hay que ir teniendo cuidado con las alas, porque las alas tienen que ir rotando junto con los brazos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subirlas hacia arriba, de forma que ya pueden plegarse un poco más, ¿lo veis? Y esto giran también sobre sí misma, fijaos, de forma que podemos ir desplazando el brazo hacia arriba y las alas hay que irlas girando, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Lo habéis entendido perfectamente porque sois tíos inteligentes y veis este canal, así que perfecto. Vale, pues lo acomodamos así más o menos. Vamos a aprovechar entonces para sacar las piernas. Las piernas son iguales a las de Trigger Happy, pero no así lo que es la cintura y la transformación de las mismas, ¿vale? Si os fijáis, ¿veis esa pieza de aquí? Pues lo que vamos a hacer, bueno, voy a separar las piernas, es subir esto y al mismo tiempo pues bajar las piernas. De forma que esto encaja ahí. ¿Veis? Y ya tenemos toda esa parte hecha. Los pies, pues igual que Trigger Happy, porque ya os digo que las piernas son, si no idénticas, casi. Tenemos ya listo lo que son las piernas. Como veis, no he tenido que girar la cintura en absoluto, no he tenido que separar, que girar, que transformar. No, en absoluto, es completamente diferente. Esto, separamos, ese peg va dentro de donde va la cabeza, por eso suena así. Lo hacemos así y echamos hacia atrás. Y lo vamos ajustando y colocando aquí atrás. Es una pasada, ¿eh? Me encanta, me encanta. Ahora terminamos ya de acomodar los brazos hacia arriba y las alas. Todo aquí dentro, vamos a abrirla un poco porque si no, no va a cerrar bien. Ahí, perfecto. Hay un pelillo por aquí que vamos a quitar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es sacar los puños. Toc, por aquí, hace clic, como podéis apreciar. Y con todo ya una vez acomodado, tenemos el cuerpo de Mistfire listo. Vamos a coger la cabeza. Como veis, la transformación, siendo muy parecida a la de Trigger Happy, no es igual y es mucho más sencilla. Hemos tenido que hacer menos pasos, ¿vale? Vamos a colocar la cabeza en su sitio, si quiere, si se deja. Ahí está. Y ya tenemos a Mistfire en su modo robot, en todo su esplendor y gloria. Aquí os tengo colocado a Mistfire, como veis, os lo he puesto con Trigger Happy para que veamos un poco más las diferencias y veáis cómo quedan juntos. Espectaculares. De verdad que necesito a Slogslinger ya. Necesito ya, por favor, Nippon Yasban, mándalo. Malditas sean las navidades, malditas sean los atascos de correos en mi país y maldita sea, en fin, todo en general. Maldito sea el mundo. Vamos a colocarlos así un poquito más rectos, ¿vale? Para que podáis apreciar un poco mejor las diferencias. Yo os decía antes que las piernas eran distintas, que Trigger Happy tenía otras alas, y no, obviamente, como siempre, me equivoco. Como dice mi mujer, que me equivoco mucho. Efectivamente, esta parte de aquí es exactamente igual en los dos. Las piernas son iguales. Las piernas son clavaditas y calcadas. La única diferencia, la pintura. Todo el torso sí que es casi por completo diferente. Casi por completo otra cosa totalmente distinta. Para empezar, además, ya veis que aquí queda el agujero en el pecho, que aquí no, porque aquí queda delante de la cabina, mientras que aquí todo se queda detrás en la espalda. Las alas van incorporadas en los brazos, pero se mueven junto con los brazos, hay que irlas girando. Aquí las alas solo se pliegan atrás. La verdad es que no parece el mismo molde. Sí lo parece, vale, pero no lo parece. Ya os digo, me parece una pasada cómo han aprovechado el molde este. En fin, es que me encanta. Y como quedan juntos, es espectacular. Lo tengo por aquí también a Double Cross, para que veáis los tamaños. Bueno, pues más o menos el mismo. Ahí veis la diferencia además de las armas. Y la verdad es que, bueno, pues muy chulo. Pero sobre todo, los tres juntos van a quedar... ¡Ay, Oma! ¿Cómo van a quedar? En fin, vamos a centrarnos en Mistfire y vamos terminando, que es de lo que se trata. Vamos a coger a Emless, fuera, adiós. Y vamos a ver este pequeñín, que bueno, que yo os digo que es una pasada, es una pasada. Vamos a pasar a ver las articulaciones. Tiene la cabeza, gira completamente, 360 grados, bascula un poco hacia los lados y hacia adelante y hacia detrás, como prácticamente toda la línea. Los brazos tienen 360 grados de movimiento, pero claro, si no movéis, si no echáis el ala hacia atrás, no termina de moverse, ¿vale? Molesta un poco, pero bueno. Lo bueno de las alas es que se mueven, además van muy rígidas. ¿Veis? ¿Escucháis? Y podéis ponerlas hasta en 3 posiciones en las que menos os molesten o
en la que más os guste. De hecho, incluso podéis moverlas un poco hacia arriba o hacia abajo, por si os gusta más las alas en otra orientación un poco diferente, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, los brazos se separan y se mueven. Pero bueno, el modo normal, en principio, sería este. Luego, además, tiene rango de movimiento aquí hacia afuera. Como podéis ver, lo podéis poner en cruz totalmente. Vamos a juntar por ahí. Tiene giro encima del codo y tiene articulación de codo de 90 grados. El mismo agujero de aquí dentro, porque bueno, hay partes del molde que sí que comparten. Y luego, pues ya os digo, lo mejor del molde, cintura. Después de toda la cabina, de todo el mamotreto, de todo lo que hemos hecho, tiene cintura. En fin, mola. ¿Por qué Double Cross no? Ah, amigo. Se las vi. Vale, la pierna va en ball joint, son iguales que la de Trigger Happy, así que tiene exactamente la misma articulación que él. Buena articulación de rodilla, muy chula. Y los pies basculan hacia adelante y hacia atrás debido a la transformación. ¿Qué decir, pues? ¿Qué decir, pues? Podéis ponerlo andando al tío, ahí tranquilamente. Fijaos, es que... ¡Qué pasada! Es que me encanta el molde. Me encanta el molde, no. Además, hay que tenerlo en mano, el color... Yo no sé, a lo mejor cuando pase el vídeo ya al formato para YouTube, después de hacerlo ya, del renderizado y demás, probablemente el color se vea bien, porque, claro, yo con la luz, no sé si lo estáis viendo muy rosa, se va a ver muy rosa, pero el color de Mistfire es una pasada. Es que los dos personajes juntos quedan increíbles. El molde es una maravilla. Tener los tres juntos como Target Master va a ser una pasada. Y qué deciros, que si los tenéis, los guardéis como oro en paño, porque creo que estas tres figuras se van a revalorizar con el tiempo, segurísimo, porque son en la parte deluxe son lo mejor de la línea. Como deluxe son lo mejor de la línea, sin ninguna duda. Me parecen una completa maravilla. Entonces yo recomiendo que os hagáis con ellos. Si tiene que ser la versión de Hasbro, haceros con la versión de Hasbro. Pero si podéis permitiros o tenéis la oportunidad de haceros con la de Takara, no lo dudéis, no lo penséis. Las versiones de Takara de estos tres son... ¡buah! Con el Target Master. Ay, se me está cayendo la baba conforme hablo. En fin, nada más, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, dadle like, suscribíos al canal, compartidlo en vuestras redes sociales, que eso me ayuda mucho. Aprovechad para pasar por las mías, por mi Facebook, por mi blog. Comentadme lo que queráis, charlamos de lo que queráis, cuando queráis, ya sea por Facebook, ya sea por aquí, por los comentarios. Y nada más, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.